Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre el Hospicio Cabañas. Este ha sido intervenido de diversas maneras. Está ubicado en Guadalajara, Jalisco, y fue diseñado por el arquitecto Manuel Tolsá, a petición del obispo de Guadalajara, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Es considerado el edificio neoclásico cultural de Jalisco. Además, se le considera un proyecto innovador, ya que respetó la tradición y su entorno, en contraste con la imposición del arte neoclásico de finales del siglo XVIII. En la edificación se habla de la complejidad del carácter del obispo Cabañas y de la coexistencia de una visión ilustrada de los problemas sociales con la piedad barroca. Este fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. La construcción de este patrimonio inició en 1805, pero no fue hasta 1810 que comenzó a funcionar. De acuerdo con Mendoza Díaz, desde su inauguración en 1810, el Hospicio Cabañas ha sido hogar de huérfanos, desválidos, militares, y se dice que hasta hay prisioneros, pero en la actualidad es el albergue de un acervo artístico invaluable. De acuerdo con la UNESCO, el conjunto arquitectónico es único en su género, debido a que, a diferencia de los centros análogos de su época, presenta una serie de elementos absolutamente originales, especialmente concebidos para satisfacer las necesidades de los asilados. Son especialmente notables la sencillez de su trazado y sus dimensiones, así como la armonía lograda entre los edificios y los espacios al aire libre. A comienzos del siglo XX, la capilla fue ornamentada con un conjunto de frescos soberbios debidos al pincel de José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos de la época. Estas pinturas se consideran hoy en día una gran obra maestra del arte mexicano. Ahora, la arquitectura del lugar es muy distintiva en exterior e interior. En primer plano, cuenta con una planta simétrica dividida por la cruz de la capilla mayor en estilo toscano, acompañado por arcos tapiados. La fachada es distinguida por tener un frontón liso sostenido por 6 columnas al estilo dórico. La cúpula de la capilla mayor destaca por ser sostenida a través de 2 círculos concéntricos de columnas dóricas y jónicas, rematada con una linternilla de 5 metros de altura. En segundo plano, hay 23 patios de diferentes tamaños, rodeados por 72 pasillos cubiertos y delimitados por arcos y columnas de estilo toscano, que permiten la conexión a los 126 cuartos del hospicio. En tercer plano, destaca la segunda capilla con mayor sobriedad en comparación de la primera, y fue utilizada como refectorio del hospicio. En 1980, fue intervenido para convertirlo en un espacio dedicado a la difusión de las artes. Desde su inscripción al Consejo Internacional de Museos, el Hospicio Cabañas inició una serie de modificaciones como parte de un proyecto de refuerzo y crecimiento. Esto con el fin de albergar exposiciones de nivel internacional y de contribuir a la conservación y deleite del patrimonio cultural e histórico. Al ser inscrito en el Consejo Internacional de Museos, se realizaron varias modificaciones con la finalidad de albergar exposiciones internacionales, así como a contribuir con la conservación de este patrimonio. Entre sus modificaciones están el descarte de algunas paredes. Esto fue con la intención de generar una sala de conferencias y o teatro con capacidad para 200 personas. Asimismo, se realizó un refuerzo en la construcción del techo,
reemplazando las vigas originales de madera por una estructura metálica, junto con las columnas que sostienen la cúpula de la capilla fueron reforzadas para evitar riesgos sísmicos, y además se realizó una estabilización de los murales, ya que el yeso comenzaba a separarse de las paredes de soporte. Sin embargo, en el año 2014, la capilla secundaria tuvo una intervención con una inversión de 8 millones de pesos. Estos fueron aportados por la Fundación Iberoamericana para el Arte y la Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno de Jalisco y aportaciones de empresas privadas. Esta intervención fue realizada por el artista Daniel Buren. De acuerdo con Ávila, se trata de un laberinto formado por puertas de vidrio de colores. Se despliega en la explanada central del Instituto Cultural Cabañas. La suerte de biombo es un juego de colores primarios, de formas geométricas sobre madera o plástico, y una ilusión visual que transforma el espacio a partir de espejos. La intervención fue supervisada por el INAH. Esto generó que, a pesar de ser una propuesta con un estilo completamente diferente a la estructura original del Hospicio Cabañas, esta no llegara a sufrir ningún daño. De esta manera, se presenta una transformación en 18 de los 23 patios de la edificación, siendo laberintos que conectan de un patio a otro, haciendo del hospicio no contar únicamente con cualidades arquitectónicas, históricas y sociales, sino que a través del color y la geometría se generan juegos ópticos. De acuerdo con Olga Ramírez, directora del recinto, en una entrevista del Excelsior, nos muestra que el Instituto Cabañas es presentado diferente con la intervención del artista. La gente se encontrará con una cúpula llena de espejos y hace unos juegos de color y encuentros visuales maravillosos. El campo de colores, las formas y el juego visual provoca una luz y una dimensión diferente. El artista Daniel Buren, apoyado por un equipo de 20 personas, llenó los muros de los patios de líneas en blanco y negro, que resaltan sobre el resto de los muros, estando pintados en colores que rompen con la estética visual. Entre ellos están el verde agua, azul cielo, naranja y rojo. Estos fueron pintados sobre muros falsos, con la finalidad de no llegar a dañar la estructura original del edificio. A pesar de la diversidad de sus colores, esta intervención hace diálogo con los murales de José Clemente Orozco. Esto es, debido a que mientras el espectador realiza el recorrido, podrá encontrar paralelismos en el color, la forma y la estética. Principalmente, este diálogo adquiere mayor sentido entre la capilla Tolsá y la antigua capilla. Es en esta donde se encuentran los murales de José Clemente Orozco. De acuerdo con Miriam Bachés, secretaria de Cultura de Jalisco, en una entrevista para el periódico Excelsior, el artista Daniel Buren ha llegado a trabajar en todo el mundo haciendo intervenciones llamativas. Estas dan una relectura de los espacios. En su mayoría, los espacios son muy tradicionales y antiguos. De esta manera, se desmitifica la obra, el edificio, diciendo: sí puedo tocarlo, sí puedo darle mi propia lectura, sí puedo hacer que sea divertido, pero guardando todo el respeto que se merece, en este caso, a un edificio del patrimonio de la humanidad. Es así que la presencia del artista Buren en el Hospicio Cabañas
es destacada ya que su producción de más de 4 décadas se identifica por una intervención de espacios públicos y de edificios históricos, resignificando su arquitectura e historia. Ahora bien, hablando del impacto que tuvo en las personas, se podría decir que fue negativo, ya que, como se menciona, es una intervención que no cuadra con el resto del edificio, simplemente destaca por su forma y sus colores, además de los materiales. Esta obra fue rechazada, no era del agrado de los visitantes que iban al hospicio, generaba disturbio ya que no parecía estar homogeneizado con el resto del hospicio, sino que rompía con todo lo que había a su alrededor, generando así no solo un fragmento nuevo en el hospicio, sino uno completamente nuevo. Ya no se trataba de ese lugar que albergaba historia, además de los murales, sino que ya había una combinación con lo moderno. A pesar de que la intervención realizada por el artista Wren causó demasiadas molestias en cuanto a su estética visual para muchos de los visitantes, en lo que a mí concierne fue un éxito la manera en la que se llevó a cabo. Como se menciona, esta obra fue supervisada por el INVAL, el INA, por el Centro Cultural de Jalisco. Es así como se permitió que una vez terminada la exposición no hubiera daños en la estructura. Esto sucedió ya que se pusieron muros falsos sobre los muros existentes e igualmente para las columnas se instalaron unas láminas rectangulares que permitieron que todo fuese más geométrico y a su vez se obtenían los colores deseados por el artista. Así, cuando finalizó el tiempo de la intervención, todo fue retirado y de esta manera no se tuvo que realizar más gasto en recobrar el color o alguna restauración por grietas en muros. Simplemente se quitaron las capas y todo volvió a la normalidad en la que estaba habituado el Hospicio Cabañas. Ahora bien, tengo la fortuna de poder haber visitado el hospicio antes y después de esta intervención y puedo decir que es como si jamás hubiera pasado el artista a sus manos. En la que se disfruta el lugar es completamente diferente. Sí llega a haber algunas obras de arte en el centro de los patios, pero en sí no afectan con el resto del lugar, no se afectan los murales y el recorrido puede llegar a ser inclusive mejor, ya que estas pequeñas obras de arte que se muestran llegan a ser un respiro entre toda la historia que se cuenta a través de los murales. Es uno de los lugares que te transporta no solo por sus murales, sino por la arquitectura, y juntos generan esta lectura sobre cómo era todo, cómo se veía, e inclusive llegan a ver pinturas en las que se muestra la razón por la que al final el hospicio cerró. Además de la historia contada por el mismo edificio y los murales, hay salas didácticas. En estas es mucho más sencillo para un niño llegar y poder apreciarlo todo de una perspectiva completamente diferente. Ahora, terminando con este análisis, me gustaría resaltar que en esta intervención se puede apreciar dos perspectivas, un tanto sobre las teorías de restauración de Boito y por otro lado
de Leduc. Con Leduc es todo esto que nos brinda una nueva perspectiva, que a pesar que no se haya destruido y construido algo nuevo donde está el Hospicio Cabañas, sí se tomó una lectura completamente diferente. Nos transmitía un discurso en el que ya no solamente se trataba de admirar los murales y la arquitectura, sino que te obligaba a convivir con lo moderno, a generar esta sinergia entre los tiempos. Y en cuanto a Camilo Boito, fue que no surgieron daños, sí hubo una intervención, pero al final siempre se respetó lo que el Hospicio Cabañas refleja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor generar una intervención en la que dure por cierta cantidad de tiempo y nos obligue a abrir los ojos, generar un nuevo discurso, o bien que sea una intervención duradera, pero que pueda generar estos altercados como lo hizo aquí esta intervención, a pesar de que fue temporal? Es sin duda uno de los lugares que vale la pena visitar y los invito a que cuando sea posible hagan una parada en ese lugar. Pero bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Nos vemos el siguiente podcast. ¡Hasta luego!